Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otro martes de museos. Ahora tenemos un museo muy especial. Yo creo que quien no disfruta un pedazo de chocolate, un chocolate caliente, un pastel de chocolate, un helado de chocolate. Y bueno, ya no sigo diciendo porque si no me voy a tener que parar a ir a buscar algo con chocolate. Entonces, quisiéramos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan y para no entretenernos más y saber cuanto antes algo más del chocolate, le cedo la palabra a la maestra Sara Riojas. Buenas tardes, Sara, ¿cómo están? Hola, Mónica, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta edición más de Martes de Museos de la Ciudad de México. Muchas gracias, como siempre, al programa Destinos México, a Mónica Duyish por la conducción y moderar este programa. También agradecemos a Sergio Rivera de la Alianza de Museos Autónomos y Mixtos por su apoyo. Asimismo, ahora mismo les quiero presentar al maestro Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México, quien dará un mensaje de bienvenida y un saludo. Bienvenido, secretario. Muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí en esta nueva edición de Martes de Museos. Espero que sea una tarde muy dulce para todas y para todos, porque vamos a hablar efectivamente del chocolate. Yo no soy en lo personal una persona muy dulcera. Me gusta el chocolate, lo aprecio. Sin embargo, me interesa mucho de este museo saber que se puede visitar y se puede contar de distintas maneras. Una de esas maneras es a través de nuestra historia. Por ahí estuve leyendo que algunos dicen que posiblemente el cacao se origina en el Amazonas, en los años 5300, 5500 antes de Jesucristo. No sé si será cierto. Lo cierto es que la historia del cacao, del chocolate, está íntimamente vinculada con México y con su historia prehispánica. Inclusive cuando tratamos de conocer un poquito la historia de las civilizaciones prehispánicas, siempre hacemos referencia a la cultura olmeca como la primera de las grandes civilizaciones mesoamericanas, cultura que se establece en el Golfo de México y que tiene como centro a esa civilización olmeca, en donde se van a desarrollar, digamos, los primeros basamentos piramidales, los primeros calendarios, los primeros rudimentos de escritura. Pero es justamente ahí en donde se desarrolla también todas las plantaciones de cacao y que hoy en día hacen que Tabasco sea una zona productora muy importante de cacao. Pero la civilización olmeca le va a seguir la civilización maya y los mayas también tendrán su derecho a ser grandes portadores de ese conocimiento y probablemente los que utilizarán al cacao como una bebida distinta a la que existía antes. Y así sucesivamente hasta llegar a los aztecas, que son los que introducirán seguramente esta bebida al mundo de los conquistadores. Lo cierto es que entre los legados que hay del México prehispánico al mundo, existe esa palabra, el chocolate, que es una palabra universalmente conocida, así como se usa el aguacate o el jitomate, u otras palabras, el chocolate es sin duda una de las grandes aportaciones de México al mundo. Y qué bueno que tengamos este museo, que es un museo que se ubica en un espacio privilegiado también en la colonia Juárez. Ya la arquitecta Ana Rita García, su directora general, nos comentará y nos presentará mucha información al respecto, pero nos da muchísimo gusto que un museo recupere una tradición tan antigua, tan interesante y tan exportadora que se origina sin duda
en todo caso en este continente. Es bueno además saber que si bien hay otras potencias chocolateras que se convirtieron muchos años después, como Bélgica o como Suiza, por ejemplo, el origen y el sello está aquí con nosotros, y qué bueno que tenemos en la Ciudad de México un museo tan interesante en donde se fomentan todas las presentaciones que tienen que ver con el cultivo, con objetos antiguos y contemporáneos, no solo de México, sino de otros países. Así es que me da mucho gusto saludar a mi querida colega Sara Riojas, directora general del Instituto de Promoción Turística, a Mónica Dujit, directora de Programa Destinos México. Aprovechar este foro para destacar que con Mónica y con su empresa Destinos México firmamos un convenio la semana pasada, justamente en un museo, el MIDE, un convenio de colaboración que nos va a permitir seguir trabajando como lo estamos haciendo con Martes de Museos, pero en otros ámbitos. Gran programa, gran tarde, y vuelvo a insistir, en vez de decir buenas tardes, voy a decir dulces tardes. Que sea muy exitosa la presentación. Yo me quedo, como suele suceder, unos minutos y me retiro para atender otros temas menos interesantes, sin duda, que la presentación de este museo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Efectivamente, es una dulce experiencia visitar el museo ubicado en la Colonia Juárez, en la calle Milán, número 45. Y bueno, yo no quisiera dar mayor información, dado que es muy grata la experiencia, muy dulce el chocolate y delicioso, por lo que cedo la palabra en este momento a la arquitecta Rita García, Ana Rita, quien nos dará esta presentación. Adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias, Sara, por la presentación, y al maestro, el secretario McKinley, por esa introducción tan gratísima y tan completa de lo que es este antecedente tan importante para la historia de México y para la cultura mexicana del cacao y el chocolate. Yo no voy a hacer más que eco a lo que él dijo con este origen tan antiguo, desde los olmecas, pasando por los mayas, y luego a la cultura mexica aquí precisamente en la Ciudad de México. Y me encantó esta introducción que dijo el secretario en cuanto a este debate contemporáneo que hay hoy en día acerca del origen del cacao, botánicamente hablando, más que culturalmente hablando. Y bueno, pues es un debate que ha surgido en las últimas décadas en este concurso internacional de la producción del cacao y del desarrollo de la cultura del chocolate. Pero lo que sí es indudable, y como tan bonito lo describió el secretario, es meramente mexicano y mesoamericano, podríamos decir, esta finísima síntesis de todos los elementos que nos hacen mexicanos y que hacen esta gran cultura expresada a través del sabor del chocolate. Entonces, inspirados en esto, hace aproximadamente 10 años, yo soy arquitecta de profesión y tuve el grandísimo privilegio de poder regresar a su estado original, esta casa porfiriana en la esquina de Milán y Roma, en la Colonia Juárez, y buscar en un rumbo pues tan beneficiado a través de los años en el siglo XX y lo que va del XXI, de todo este movimiento cultural como lo ha sido la Colonia Juárez, buscar un nodo de desarrollo que fuera al alcance de todos los mexicanos y de todos los visitantes, fuera cual fuera su edad y su origen y su orientación, y todos atraídos por este alimento de los dioses que es el chocolate. Entonces, abrimos nuestras puertas al público hace aproximadamente 8 años, en marzo del 2012, y bueno, han sido 8 años de un desarrollo cultural y sobre todo de una arquitectura social increíble, en la cual han intervenido desde niños pequeños de 2 años hasta todo el abanico tan fantástico de tejido social que tenemos en la Ciudad de México. Yo creo que tener en nuestras manos un tema tan dulce, como bien dijo el secretario y la maestra Sara Riojas y la maestra Mónica, como lo es el chocolate, ha sido una herramienta muy generosa para poder transmitir conocimiento que va por todos los campos del quehacer humano.
nosotros en el museo podemos tocar temas desde gastronómicos hasta históricos. La historia del chocolate es la historia de México y hay incidencias en cada una de las épocas de desarrollo de esta gran nación que tienen relación con el chocolate y con la producción de cacao. Nos permite también tocar temas muy diversos que quizás pudieran parecer un poco estériles para ciertos pues nichos o grupos de visitantes, y que al hacerlo a través del nombre de chocolate o de la vocación de este alimento de los dioses, podemos hablar de economía, podemos hablar de química, podemos hablar de botánica y podemos hablar de muchos otros temas que son la preocupación contemporánea de la humanidad. No sé, Mónica, si podemos pasar algunas de las imágenes que teníamos preparadas. Yo voy platicándoles un poco más de este museo. Estoy muy agradecida también con el maestro Sergio Rivera, de la Asociación de Museos Autónomos y Mixtos, por habernos sumado en esta iniciativa de Martes de Museos, que por supuesto es un grandísimo honor para nosotros poder compartir la labor del Mucho y sobre todo sumarnos en esta temporada tan particular a poder seguir llegándole a nuestros públicos y bueno, con enorme emoción y felicidad veo que es un público nutrido para el Zoom y felicito pues, al programa Martes de Museos por poder lograr llevar un poquito de la vastísima cultura museística de México a los hogares de muchas personas más. Mónica, si quieres, estuve pasando las diapositivas y yo pues voy fluyendo libremente. Entonces, bueno, agradecida muchísimo con el secretario McKinley, con la maestra Sara Riojas, con la maestra Mónica y con, desde luego, el querido Sergio Rivera y todo el equipo de la MAM por permitirnos pues comunicar un poco de este humildísimo museo de un producto tan generoso como es este alimento que México le ha regalado al mundo indudablemente. Mucho aprecio también como el secretario McKinley dijo, si uno dice la palabra chocolate, en cualquier lugar del mundo es de esas palabras completamente internacionales de nuestra lengua franca contemporánea que cualquiera entiende, ¿no? Entonces, por algo será que este elemento tan riquísimo ha logrado llegar a todas las mesas del mundo y a todas las industrias del mundo y que es un commodity que se comercia en las grandes bolsas de todas las economías del mundo con gran avidez. Es importante mencionar también que hace una década, cuando nosotros empezamos el proyecto, era el escenario mundial del chocolate y más bien estaba en un desarrollo nuevo en el sentido de esta multiplicidad de productores de cacao y a la vez de productores de chocolate. Pasamos de un desarrollo industrial del siglo XIX y los comienzos del siglo XX, que también desde luego sucedió en México con la gran industria del chocolate a principios de siglo, que luego se volvió, como es ahora la humanidad, mucho más orgánico y puesto en manos de muchos más actores importantes del chocolate. Entonces, en ese escenario que iba siendo incipiente cuando nosotros comenzamos con el diseño del Mucho, ahora vemos otro panorama de México, afortunadamente, en el cual la producción de cacao, si bien sigue estando en Tabasco, se ha multiplicado dentro de Tabasco, Chiapas, y ahora está extendiéndose a otros estados de la República. Y de igual forma, los chocolateros artesanales también se multiplican en México y en el mundo, y pues esto no hacemos más que celebrarlo, ¿no? Ahí ven ustedes un dibujo del museo que contempla todo nuestro público y la fachada de esta casa porfiriana de principios del siglo XX, que ahora en la contingencia pues somos muy afortunados de poder tener todas las puertas y ventanas abiertas. Entonces, a este público que generosamente nos escucha el día de hoy, los invitamos, tenemos más de un mes de abiertos, celebrando cada instante y cada visitante que llega con las ventanas abiertas y en una nueva temperatura del museo que no habíamos sentido antes precisamente por esto. Adelante, por favor, Mónica. Este es, para los que no conozcan, el cacao es una especie, el Theobroma cacao, que crece a 15 grados al norte y al sur del Ecuador. Es un cultivo completamente familiar, en su mayoría en todo el mundo, no nada más en México. Son parcelas o sembradíos de 1 a 5 hectáreas cuando mucho. Y bueno, eso le permite que sea un tipo de cultivo muy distinto a otros industrializados que podemos consumir hoy en día. Es un ecosistema, un agroecosistema muy diverso
y una manera fantástica de recuperar las selvas en México que tanto hemos perdido y en general en el mundo, y realmente el hogar de la enorme biodiversidad con la que gozamos en México y que gozan las plantaciones de cacao en algunos lugares. Hay otras latitudes en donde son a cielo abierto, no tienen árboles de sombra como en México y tienen características diferentes, pero de veras, para aquellos viajeros que se lancen ya otra vez a conocer nuestro hermoso México, las plantaciones de cacao tanto en Tabasco como en Chiapas son un destino increíble que merece mucho la pena. Y alrededor de esta fruta, la mazorca de cacao, se le llama mazorca porque tiene la forma como las de maíz, con las semillas dispuestas en cinco, de 5 en 5, concentradas adentro de esta cáscara rica, jugosa, que es la fruta del cacao. La siguiente, por favor. Bueno, nos seguimos ahorita que avance. Ya lo mencionó el secretario McKinley. Esta es una imagen de la vasija de Princeton que luego reproducimos en el museo, que muestra a esta dama maya sirviéndole chocolate de una vasija a la otra a su señor, que está ahí presente también en esta vasija, y el glifo del cacao en la parte de arriba. A nosotros nos interesa mucho siempre la comunicación en el museo, de poner en contexto esta riquísima cultura del cacao y chocolate, para que no se piense erróneamente que fue una materia prima que llegó a Europa y en manos europeas se transformó y se volvió este platillo delicado y exquisito, sino que el desarrollo de un producto tan único y tan complejo como es el cacao solamente podía llevarse a cabo dentro de una cultura tan compleja y tan sofisticada como lo fue la olmeca, la maya y pues luego heredada por los mexicas en su momento. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí esta pasada de la vasija. Y también recordar que el chocolate, la palabra chocolate, la heredada de los mexicas, desde luego del náhuatl, como llamamos este generalizado derivado del cacao hoy en día, era tan solo una de las muchas versiones en la que se tomaban las bebidas de cacao y en la que se aprovechaba este producto. Hay que recordar que antes del encuentro que ayer pues tan intensamente mencionamos en distintos foros, el encuentro de las dos culturas, no había en el continente americano azúcar. Entonces, imaginémonos que dentro de esta variadísima gastronomía, variadísima botánica y conocimiento de la herbolaria que sucedía en México o en Mesoamérica, las bebidas de cacao, para no llamarlas chocolates, se perfumaban con una serie de hierbas, flores, incluso minerales, que le daban todo a este abanico de sabores que desafortunadamente pues se han ido reduciendo a través del tiempo, pero sin embargo persisten en muchas bebidas de cacao en toda la República Mexicana. El cacao desde luego ha sido siempre bebida de los dioses y siempre con esta característica ritual y metafísica. Uno de los anécdotas o historias más bonitas que nos gusta contar en el museo, precisamente por la vocación con los niños, es este ritual de paso que tenían los mayas, en el cual cuando el niño ya iba a entrar a la adolescencia o la niña, se le ungía entre los dedos de las manos y de los pies con un agua muy pura en donde se diluía flor de cacao y cacao molido. Y bueno, pues esto se hacía en el contexto de los principales de la comunidad, pues como una ceremonia de bautizo, mucho antes de que llegara la religión cristiana al continente americano. Adelante, por favor. Todo lo que ven, por ejemplo, son piezas del museo, son parte de la obra y de la colección del museo, exceptuando esta, desde luego, que los conocedores sabrán, que es una imagen del códice nutal de la Mixteca oaxaqueña. Desde luego todos gozamos y sabemos que Oaxaca, además de ser el centro cultural tan dinámico de México, es un centro chocolatero importantísimo. Entonces, esta imagen refleja una más de las instancias en las que se bebía la bebida de cacao ceremonialmente, en donde está este matrimonio que le está ofreciendo ella a él. Estos son dos grandes personajes de la Mixteca, desde luego, una copa de bebida de espumoso chocolate para celebrar. Y es que hay que recordar también que en el México prehispánico, a pesar de que había el pulque o el ocli, la embriaguez era muy penada y muy especificada para ciertos días del calendario ritual. Entonces, a falta de un enervante como es tan común para nosotros el alcohol o todos los demás que hay el día de hoy, pues el chocolate cobra triplemente más valor
por sus propiedades estimulantes y placenteras, desde luego, ¿no? Esta costumbre de celebrar los matrimonios tomando una copa de chocolate o una taza de chocolate persiste también en la cultura mexica, en donde los matrimonios también se celebraban con chocolate. Adelante, por favor. Bueno, seguimos una de las piezas del Museo de los grandes chefs chocolateros y escultores, el calendario azteca, desde luego. Hemos estado muy inspirados siempre por los artistas e invitamos a toda la comunidad. Y bueno, una de las más bonitas descripciones de lo que podemos recoger de lo que estaba sucediendo en México Tenochtitlán a la llegada de los españoles, pues es lo que nos relata Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Y bueno, invito si alguien quisiera ayudarme a recitar este pedazo. Es una descripción muy bella como para también entender la enorme diversidad de bebidas que había. No sé si el secretario lo quiera leer o doña Sara. Claro, vamos. Gracias. Y en acabando de comer, luego se sacaban muchas maneras de cacao hecho muy delicadamente, como son cacao hecho de mazorcas tiernas, es muy sabroso al beber. Cacao hecho con miel de abejas, otro hecho con beinacastli, otro hecho con tlizochil tierno, otro colorado o con vainilla, otro bermejo, otro naranjado, otro negro y otro blanco. Escrito por Fray Bernardino de Sahagún. Lindísimo, felicidades. Muchas gracias por su voz, secretario. Pues es una celebración, desde luego hay otras descripciones de Sahagún, por ejemplo, de la tlaquetzal o agua preciosa, pero eso nos muestra justo una imagen literaria de lo que todavía persiste en México. Por ejemplo, nos transportamos a través de los siglos y llegamos a Oaxaca nuevamente. Lo que están ustedes viendo aquí es la conocida como rosita de cacao, que no es la flor que produce luego el fruto de cacao, es otra especie cuyo nombre científico Quararibea funebris, usada únicamente para la bebida de cacao y que le da un perfume muy único, ¿no? Y bueno, pues nuevamente hay que recordar, ahí vemos también que tiene un pedacito en la parte superior izquierda, que es el hueso de mamey o el pixtle, que también tiene este aroma como almendra dulce, increíble, que le brinda a la bebida del tejate, pues una cosa exquisita y muy única. Entonces, nada más en Oaxaca hay pues como 10 o 12 bebidas con distintos saborizantes para el cacao, más las que hay en Tabasco, más las que hay en Chiapas. Adelante, por favor. Entonces, nuevamente, para comprobar una vez más que este desarrollo tan riquísimo de la cultura mexicana del cacao y chocolate solamente puede llevarse a cabo a través de los siglos en un entorno tan dinámico como lo es México y tan riquísimo, tanto en cultura como en biodiversidad, como en diversidad cultural. Otro de los ingredientes, como bien lo describe Sahagún, que hay un cacao bermejo o rojo, es el achiote, otro de los ingredientes mexicanos, la Vixa orellana, el nombre científico, y que se usaba para teñir de rojo. Los que nos gusta cocinar y comer, sabemos como la cochinita pibil, que no es que el achiote le brinde un sabor tan predominante como la vainilla, pero sí o como la flor de cacao, la rosita de cacao, pero sí el color. Entonces hay que acordarnos que también metafóricamente para los antiguos mexicanos el cacao era como el corazón humano, tiene mucha relación a lo largo de la historia y no nada más es una relación en el sentido de lo valioso de este elemento que era moneda y que era pues todas estas cosas de las que estamos hablando, sino también el cacao como el corazón y el chocolate como la sangre. Y el achiote se usaba particularmente como para celebrar esta metáfora y para cuando los sacrificados iban a llegar a su fin en tiempos de los mexicas, se les daba una jícara con chocolate para pues el drama que se venía, ¿no? Este es otro grabado en la colección del museo de el tlilxóchitl, la flor negra, la vainilla, otro de esos grandes regalos de México al mundo que a veces se nos olvidan y que desde luego era pues predominante en el chocolate y lo sigue siendo hasta hoy en día, ¿no? Y además parte de esta triada mesoamericana, como sucede en la milpa tan importante, de la misma forma, entre los muchos cultivos asociados que crecen con el cacao y que crecían y bien conocidos por los mayas y practicados, era esta triada cacao, achiote, vainilla.
Entonces, pues imagínense ustedes la cornucopia de beneficios que tenía un cacautal y que sigue siendo hasta hoy en día, ¿no? Adelante, por favor. Y bueno, pues la otra grandísima forma de uso del cacao en el México prehispánico era el de la moneda. Si uno iba al tianguis de Tlatelolco, tan riquísimo y tan descrito también por los cronistas españoles, a comprar todo lo que uno se pudiera imaginar, la forma de pago y la moneda de cambio era el cacao. Y era no un trueque sencillo, sino una moneda contabilizada con la cual se tributaba las provincias sometidas, como era el Xoconosco o Soconusco, o la Chontal, por los lugares donde se cultivaba cacao, pagaban el tributo a la gran Tenochtitlán, que por cierto recibía de las espaldas de los tamemes y los pochtecas enorme cantidad de cargas o de kilos, como los mediríamos hoy en día, de cacao para las cortes de Moctezuma y de los grandes emperadores mexicas y para el consumo general de la población, porque recordemos era también fuente indispensable de medicina preventiva y curativa. Entonces podía uno ir a comprar cualquier producto de los que están viendo aquí, más una canoa de agua fresca, por ejemplo, recordando que en esta bellísima ciudad siempre hemos sufrido de falta de agua, o los servicios de un bailarín, o los servicios de una mujer y un hombre, supongo que también. Entonces el cacao pues era la moneda de cambio para todo lo que uno se pudiera imaginar. Adelante, por favor. En este encuentro que ayer recordamos desde mucho sentimiento de Hernán Cortés y aquí Moctezuma, pues desde luego se comparte la idea. Nosotros esto no es un dato histórico, pero siempre soñamos suponer que la primera que le ofreció una bebida de cacao a Hernán Cortés debe haber sido la Malinche, pues precisamente en su condición de tabasqueña y intérprete, le debe de haber introducido esta bebida de los dioses y explicado el valor de ello. Tal fue así que a pesar de que el cacao llegó a Europa desde Cristóbal Colón, nuevamente recordando el día de ayer, no tuvo la expresión ni el valor necesario como para que los europeos quisieran más de ello, hasta que Hernán Cortés hace la conquista de México y empiezan a aprender cuál es el potencial en el contexto ya mesoamericano y de la gran Tenochtitlán de este alimento de los dioses, y ahí sí entonces lo valoran, y ahí sí entonces empiezan a ir los barcos españoles cargados de cacao durante la colonia para España. Eran de los productos más importantes que se comerciaban de México a España, bueno, de la Nueva España a España, eran el cacao, la plata y la grana cochinilla, desde luego, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, el caso es que se van yendo los grandes cargamentos de cacao de las costas de Veracruz a España y empieza un fenómeno muy interesante también a la hora de empezarse a consolidar todos los virreinatos en el continente americano. Como bien había mencionado el secretario McKinley, se dice que el origen botánico o etnobotánico del cacao son la cuenca del Amazonas. Entonces se sabe bien que había cultivo de cacao, desde luego en el cono sur, desde muchos siglos antes. Entonces este cultivo se recupera a la hora de la conquista de México y bueno, hay que mencionar también que con la guerra de conquista se pierde un enorme porcentaje de los cultivos de cacao, se deshacen todas las estructuras comerciales, pues bueno, todos sabemos la catástrofe histórica que es este evento de la conquista. Entonces, resulta que la Nueva España se empieza a necesitar, empieza a tener un déficit de producción de cacao y empieza a importar el cacao de otros lugares del Imperio Español, como lo es la actual Venezuela, Colombia y Ecuador. Es muy curioso en el mundo contemporáneo también del cacao hoy en día, que bueno, ya están distinguidos los orígenes en esta idea de la trazabilidad, de saber de dónde viene cada uno de los productos que consumimos, un poco emulando el conocimiento tan amplio de los vinos y ese nicho de mercado. Entonces, hoy en día, si compramos una tablilla de chocolate fino de origen, va a tener un altísimo porcentaje de cacao y además vamos a saber, pues este es un cacao que viene de tal productor en el Soconusco, en Chiapas o en Tabasco.
En ese entonces en la colonia se distinguían también los orígenes del cacao y por ejemplo había el que se importaba Maracaibo del puerto de la actual Venezuela o el Guayaquil del otro puerto que se le llamaba el cacao de los pobres y el más valioso de todos, el del Soconusco o Choconosco, que hasta hoy en día cualquiera que sea chocolatero como nosotros y lo produzca de la almendra a la barra, conoce estos cacaos del Soconusco, que son finos de aroma y son desde luego muy exquisitos, ¿no? Bueno, pues nada más hablando de piedras angulares que el metate. Por sencillo que parezca, para nosotros didácticamente y en términos pues del programa y de la manera de transmitir el conocimiento en el museo dentro del espacio museístico y también extramuros, ha sido el elemento del metate. Hemos llevado metates a todas las ferias que hemos podido de chocolate y de alimentos y hemos donado metates en varias embajadas de México en el mundo con el afán de que se recuerde que el metate no nada más es para el maíz, sino también para el chocolate. Entonces, generalmente tenemos metates en el museo en uso, calientes, los usamos para los talleres. Adelante, por favor. Y también para compartirles, adelante, otra imagen del museo, pues recordando muchas horas que han dedicado manos mexicanas a moler el cacao en el metate. Quien tenga un metate en su casa, los invitamos a que le pongan un poquito de fuego, como en alcohol, como esos de los campamentos, y calienten su metate o que lo saquen al solecito a que se caliente y empiecen a moler unas almendras de cacao. Es una actividad deliciosa. Otra vez uso la palabra metafísica porque lo es. Le pueden agregar su canela, le pueden agregar la especie que quieran y sobre todo entender esta parsimonia y esta dedicación que requiere el famoso chocolate de metate. Adelante, por favor. Aquí en una feria de cacao, precisamente Feria de Comercio de Cacao en Ámsterdam, en donde llevamos los metates y dedicamos al público y se quedó pues ya ahí con la Embajada de México. Adelante. Y pues es la sensación, ¿no? Entonces un poco va con la didáctica del museo, aquí en otra representación de México en el Caribe del Este, en la isla de Granada. Adelante, por favor. Y aquí pues con una niña en el taller del Museo del Chocolate, ¿no? Que nos interesa mucho nuevamente que los niños pongan sus manos en el metate y los jóvenes. Los niños, este es el patio del museo, los niños los extrañamos muchísimo en esta temporada, ha sido muy doloroso abrir el museo y no tener grupos de niños, a pesar de que digo pues con gran gusto y orgullo que han llegado niños que les dejan la tarea en la escuela de ir a visitar el Museo del Chocolate, entonces pues esto nos hace muy felices. Pero bueno, extrañamos estos grupos de niños que además, pues la comunidad museística estará de acuerdo conmigo, que son lo que más alegra un museo y la materia más fértil para poder transmitir ideas y conocimiento, ¿no? Contrario a lo que se piensa, los niños llegan al museo, son mucho más ordenados y más atentos que los adultos y bueno, pues son una esponja de conocimiento a los cuales les podemos transmitir cosas como, por ejemplo, una de nuestras investigaciones en curso, que hemos hecho varios trabajos de campo, es nuestra colección entomológica. Entonces hemos ido a distintas parcelas y productores de cacao a recolectar insectos durante el día, recolectar insectos durante la noche con la bióloga del museo y empezar a hacer esta colección que les puede enseñar a los niños este pequeñísimo mundo y cómo representar la biodiversidad dentro de ese gran entorno natural que es el cacao. Adelante, por favor. Otros públicos diversos, y aquí lo hago celebrando la diversidad cultural de la Ciudad de México. En algún momento llegaron este grupo de las lolitas, como al estilo del manga y del anime japonés, que también se expresan en México. Y bueno, yo escojo estas imágenes a veces en las presentaciones porque me parece que el valor de tener un museo en la Ciudad de México es precisamente esto, ¿no? El dinamismo de la cultura y de la diversidad en México, lo que enriquece. Y al tener nosotros un tema tan popular, podemos apelar a todo tipo de públicos sin que haya diferencia ni haya ningún tipo de preparación académica ni antecedente de ningún caso, sino que nada más invitar a disfrutar de esta cultura del chocolate. Adelante, por favor. Más niños vemos en el museo y al fondo en paralelo una niña que es una persona actual de carne y hueso, esa niña que está en la fotografía de atrás
sentada sobre una gran montaña de mazorcas de cacao en lo que se le llama el quebradero. Esta es la mamá de Ana Parisot Walter, que es uno de los grandes productores y sobre todo pilares de la cultura mexicana del chocolate en Comalcalco, Tabasco, la propietaria de la Hacienda de la Luz, que bueno, pues desde el principio el museo gentilmente nos prestó una foto de su mamá de niña allí, y que los niños mexicanos pueden ver y relacionarse en este mundo y saber que, bueno, esa selva donde ven el cacao es México y es su cultura. Adelante, por favor. Aquí más niños apreciando distintas esculturas. Adelante. En el museo, desde el primer momento hemos tenido, si quieres seguirlas pasando, Mónica, mucha relación con artistas y nos interesa mucho esto. Aquí nos detenemos un minuto para atrás, por favor, porque es una de las instalaciones que tenemos que han sido muy importantes, muy relevantes y tan sencillas y tan básicas en el museo, que es estimular el olfato. Esto surgió de una inquietud de que la visita del museo no fuera únicamente intelectual, sino que también atendiera todos los sentidos, como para poder comunicar que esta experiencia del goce del cacao y del chocolate, pues desde luego tenía que abordarse por todos los sentidos. Entonces, de una manera muy económica de todos los acercamientos, tenemos esta instalación que es para adivinar qué estás oliendo. Está puesta desde luego en paréntesis y la quitamos de plano de la museografía ahorita por la pandemia, pero bueno, ha sido muy reveladora en el sentido de lo que despierta en las personas de todas las edades, incluyendo aquellos públicos que tienen discapacidades, con algún tipo de discapacidad. Adelante. Y bueno, pues el otro muy, muy famoso y socorrido espacio del museo es el cuarto del chocolate, en donde tenemos aproximadamente 3,000 tablillas de chocolate en un espacio muy pequeño, cuyo objetivo es precisamente meterte en esa cabina de chocolate y estimular los sentidos y cerrar los ojos y pues gozar, ¿no? Adelante. Entonces, como pueden ver, pues son cosas que parecieran sencillas, pero que pueden hacer un gran eco y hacer de una visita una experiencia sensorial y de aprendizaje a través de algo que pareciera una golosina y algo hasta frívolo quizás, ¿no? Entre los muchos otros grupos, nuevamente, que nos interesan y agradecemos y celebramos, son los adultos mayores. Es fantástica de ver a la Ciudad de México, porque hemos comprendido a través del museo todas aquellas organizaciones públicas y privadas, alcaldías, seguro social, ONGs, que llevan a los adultos mayores a los museos, y además los adultos mayores han sido una vastísima y generosísima fuente de conocimiento para nosotros. Todos los mediadores y público y desde luego el equipo del museo hemos aprendido mucho de la historia del chocolate y de las fábricas en México y del cacao y de mucha variedad de temas gracias a las visitas de adultos mayores. Adelante, por favor. El tema de la accesibilidad, pensando en los adultos mayores, también es pues una preocupación constante nuestra y algo que no nos ha detenido a pesar de las restricciones del espacio del museo, pues que es una casa, es un entorno doméstico. No tenemos desde luego los alcances económicos como otros museos más importantes en la Ciudad de México, pero hemos podido alojar a distintos grupos y asociarnos con distintos grupos que atienden a las personas con discapacidad. Por ejemplo, aquí Paseo a Ciegas, que han sido grandes aliados y hemos hecho muchos proyectos con ellos, además de visitas. Y esto es parte del Festival Mextrópoli, también de la Ciudad de México, con el que hemos participado año con año con propuestas de construcción de ciudad a través del chocolate como medio constructivo, no nada más como inspiración. Aquí con Advento y con DGL, nuevamente otro de los ejemplos de construir ciudad con ladrillos de chocolate. Este año la edición de Mextrópoli, desafortunadamente, a pesar de que teníamos ya el taller abierto, como todos saben, se llevó a cabo virtualmente, entonces pues ojalá que para octubre o la fecha que sea del 2021 ya podamos nuevamente construir ciudades con chocolate. Adelante, por favor. Aquí, bueno, una de las escenas, este es el taller del museo. En ese taller se llevan a cabo todo tipo de talleres, catas y la producción propia de los chocolates del museo. Aquí estamos con distintos estudiantes de toda la República Mexicana de Arquitectura y de Urbanismo,
haciendo el proyecto, que no me acuerdo qué año era con ladrillos de chocolate, con un tema específico de urbanismo, que pues era lo que nos importaba en ese momento, o lo que estaba en el discurso de la arquitectura y el urbanismo. Adelante, por favor. Las mujeres, el tema de género, bueno, no quiero yo pasarme del tiempo necesario, Sara, y en el momento en que haya que parar, Sara y Mónica me lo dirán, pero bueno, ha sido un tema, desde luego, pues igual que para todos los habitantes de este país, de gran preocupación y de gran celebración también, ¿no? Tener grupos de representantes de mujeres, y además hemos hecho exposiciones con el tema de género, porque resulta que la mujer, pues desde luego, es un actor indispensable y esencial en el cultivo del cacao. Entonces, esencial, indispensable y menos reconocido, menos propietarias de las parcelas, en fin, hay todo un discurso importante que hablar de la mujer, que no haremos en este momento. Adelante. Adelante, por favor, hablar un poco de el tema de arte que ha sido el hilo conductor del museo. Aquí uno de nuestros artistas pintando el mural de la escalera. Adelante, por favor. Y eso creo que es lo que nos ha mantenido vigentes. Me voy a detener en esta imagen para hacer un pequeño anuncio. El viernes es el Día Mundial de la Alimentación, y bueno, nosotros tenemos varias actividades planeadas, desde luego siendo un museo de un alimento tan relevante como es el cacao, pero los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Presentaremos un programa con el Consulado de México en Los Ángeles, y estamos haciendo una convocatoria abierta a un recetario comunitario del cacao y el chocolate. Entonces, por favor, quien quiera obtener recetas de cacao y chocolate, puede generosamente dar una propia, una familiar o la que sea su favorita, y formar con nosotros en estos tiempos tan difíciles y tan dolorosos para todos, un regalo entre todos a la comunidad. Es una convocatoria abierta, sin ninguna restricción ni necesidad más allá de querer compartir una receta. Entonces, esta es nuestra imagen para el Día Mundial de la Alimentación, que es uno de los murales del museo. Adelante, adelante. Otro de los murales hecho por el artista Raimundo Sesma, aquí cuando se empezaba a pintar, y era una combinación fantástica con las cornisas originales de principios de siglo del museo y esta nueva expresión de arte contemporáneo. Adelante. Que luego en otro momento del museo un DJ hizo pues toda esta presentación sobre los muros de este mismo mural de Sesma, y cómo la riqueza nuevamente de la Ciudad de México y de nuestra cultura va haciendo esta capa y sobre capa de construcción cultural, y pues aquí pues cultura mexicana del chocolate. Adelante, por favor. Hemos tenido, igual que los demás museos de la ciudad, la circulación y la generosidad de varios músicos que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Aquí unos jóvenes concertistas del conservatorio. Aquí un evento que le llamaron el Sarao del Chocolate, en donde dos expertos en música barroca tocaron y esta mujer bailó. Y bueno, se van sucediendo uno y otro eventos. Adelante, por favor, que tienen que ver con la música y que celebran momentos. Una de las piezas más emblemáticas del museo es el Jico de Cristina Pineda, esta brillante y dinámica diseñadora mexicana de Pineda Cobalín, y que es el guardián del museo cuando se cierran las puertas, porque como todos saben, los perros no deben de comer chocolate. Entonces pues Jico es el policía ideal para el museo. Adelante, por favor. Más trabajo de artistas, en este caso Orgánica Studio y Edible Design, que presentaron en el Abierto Mexicano de Diseño, donde también participábamos, vasijas hechas de alimento para servir alimento. Adelante, por favor. Yo creo que nos vamos más rápido para no invadir en el tiempo. Aquí Derek Rivera, el niño terrible, en otra exposición hizo estos personajes. Aquí obra de Eric también, con el tema del chocolate. Lo que les quiero comunicar mientras vamos viendo estas obras fantásticas, todas de la colección del museo, es cómo puede ser la inspiración. Y luego esta inspiración puede ser la inspiración para nuestro público, como pueden ustedes ver aquí, ¿no? Es pues indudablemente un elemento de cohesión. Aquí una pareja de adultos mayores en el cuarto, de seducción, sin duda, otra obra de artistas que han pasado por el museo. Y bueno, pues ese es un poco de lo que es el Museo del Chocolate. Este es el diseño de nuestra tablilla más, pues digamos, importante, que es la que trabajamos con cacao de productores mexicanos, ahorita tenemos más de 10 orígenes, y bueno, que expresan un poco de todo lo que es esta labor del museo,
y de lo que hacemos en el día a día. Y bueno, pues con esta tablilla, además de antojarlos para que vayan a visitarnos al museo, nos despedimos y les agradezco nuevamente, enormemente la oportunidad a la querida Sara Riojas, a Mónica, a Sergio Rivera y desde luego pues al secretario McKinley por brindarnos pues este tiempo, y a todos los que estuvieron presentes por su escucha pues de esta aventura tan maravillosa que es el chocolate mexicano. Muchísimas gracias. No, al contrario, Ana Rita, muchas gracias a ti. Una disculpa porque aquí en la Ciudad de México, quienes estén en la Ciudad de México se dan cuenta de que está lloviendo muy fuerte. Me cayó un relámpago y un trueno y me desconectó por segundos, pero afortunadamente creo que salimos adelante. La verdad es que nos diste un recorrido histórico, cultural de todo lo que es el chocolate. Como tú dijiste al principio, parecería que es una simple golosina, y la verdad es que entraña toda una serie de historias, leyendas, anécdotas, y que además también hay que tomar en cuenta todo su valor nutricional, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el chocolate es algo que siempre es como algo prohibido, que no debemos de comerlo mucho porque engordamos, porque no alimenta, pero no, en realidad el cacao, cuando empezamos a probar todos los productos, porque no nada más es una barra de chocolate, sino son toda una serie de productos relacionados con el cacao, se vuelve algo muy, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué es lo que están opinando todos nuestros visitantes, para saber qué es lo que piensan de la exposición y de cuántos conocen el museo. Nos dicen, por supuesto, que todos están de acuerdo que tu exposición fue excelente, fue muy buena, el 95% piensa que es excelente. Nos dice nada más el 17% que son los que conocen el museo, entonces creo que es algo muy bueno porque podemos empezar a invitarlos a todos para que lo conozcan, y por supuesto que el 90% queremos saber más del museo y estamos más que apuntados para ir a conocerlos. Entonces, ¿no sabes Mónica, cuánto te... Sí, dime, Carlos. Nada más, dígame. perdón por tomarme como secretario y poder interrumpir, pero quiero realmente felicitar a Rita por esta brillantísima exposición. Me dejó totalmente atrapado. Me encantaría, Rita, que por ahí nos comentes un poquito de esas expresiones que hay alrededor del chocolate, las cosas claras, si el chocolate espeso o sopa de tu propio chocolate. Y yo que tuve la posibilidad de vivir unos años en Francia, había una expresión francesa que se dice être chocolat, ser chocolate o haber sido chocolateado, es decir, derrotado, que es una expresión que no tiene nada que ver con México, pero es una expresión que se usaba o se usa de vez en cuando allá. Y nuestro querido Oscar Tienda, que pregunta acerca de la importancia del chocolate en Suiza, decirle que el chocolate en Suiza se introduce apenas en 1819, según lo que leí, es decir, ya hacía muchos años que aquí ya éramos expertos chocolateros. Yo, arquitecta, te agradezco muchísimo y me apunto para una de las primeras visitas, y ahora sí me tengo que escapar. Hasta luego, buenas tardes. Agradecidísima, secretario, con esas palabras. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Pues como estábamos diciendo de la encuesta, pues yo creo que es muy interesante porque creo que tienes muchas personas que quedaron ya atrapadas para ir al museo, que no había muchas que lo conocieran, pero creo que ya todas, el 90% ya están apuntados para ir al museo. Entonces creo que eso es interesante. Y creo que también hay otras preguntas. Ivonne, ¿hay otras preguntas que tengas por ahí? Sí, licenciada. En el Face me están preguntando, ¿cuál es la mejor forma de conservar el chocolate, arquitecta? Gracias, esa es una buena pregunta. En un lugar fresco y seco,
hay que evitar los refrigeradores para el chocolate. El chocolate es un alimento nobilísimo, pues como lo sabemos a través de la historia, en el sentido de que no es nada perecedero, o sea, dura muchos meses y conserva pues todas sus propiedades nutricionales y de delicia a través de estos meses, dura incluso hasta años, ¿no? Podría yo atreverme a decir. Lo que sí hay que cuidar es que no sufra de cambios de temperatura o de humedad. Hay dos cosas que le pasan al chocolate con el cambio. Uno, que aflore el azúcar, que es cuando el chocolate se ve como un poco blanquito, no es que sea un hongo ni nada, sino es como separación. Y otro, que aflore la grasa, que es lo que le llaman bloom en inglés, ¿no? Y afloramiento en español. Entonces, si le sucede esto a un chocolate, no les va a pasar nada, no tiene ninguna contaminación, simplemente va a dejar de ser tan rico y sobre todo en términos de la textura, ¿no? Se va haciendo menos cremoso, más sequito, pero lo que sí es importante decir es fuera del refrigerador y guardarlo celosamente de otros aromas. Otra razón más de no meterlo al refrigerador, el chocolate es celoso y si lo dejamos junto a algún aroma fuerte, va a tomar el aroma de ese otro alimento. Entonces, pues guardado, espero que no por mucho tiempo, tampoco hay que, quien se pueda resistir a tener un chocolate enfrente a comérselo, pues mis respetos. Gracias, arquitecta. Otra pregunta es, ¿de qué manera se aprovechará el hecho de que México ya tiene un Día Nacional del Chocolate y el Cacao, que recientemente se celebró por segundo año consecutivo el 2 de septiembre, arquitecta? Muchas gracias por la pregunta. Esto la celebro mucho. Este es un gran logro de todos los mexicanos, para no atribuirle a nadie más que a otro la iniciativa, aunque sí hubo actores importantes en lograrlo con los legisladores de México. Y el año pasado precisamente se hizo la ceremonia, una de las ceremonias en el Museo del Chocolate, del primer Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Es muy importante porque que todos los mexicanos nos apropiemos verdaderamente de esta gran cultura que se ha desarrollado a lo largo de tantos siglos y que sigue en constante evolución y más lo que viene, ¿no? De cosas positivas para México. Entonces, qué bueno que se reconozca que ya tenemos un Día Nacional del Cacao y el Chocolate y que a partir de él, pues vendrán cosas maravillosas, ¿no? Nuevamente quisiera hacer un anuncio. En este segundo Día Nacional del Cacao y Chocolate, que ya nos agarró en la contingencia, nosotros lanzamos un nuevo proyecto al cual están también todos cordialmente invitados, que se llama la Polifonía Mexicana del Cacao. Y con ello, el primer proyecto que hicimos en este marco, en colaboración con Ciesas, es la traducción de 2 poemas mexicas que hablan sobre el cacao, uno de ellos de Netzahualcóyotl, el rey poeta, poemas trabajados por don Miguel León Portilla y pues de gran relevancia, y los pusimos en las manos de hablantes de distintas lenguas indígenas. Entonces estos poemas, que habían originalmente sido escritos en náhuatl, luego traducidos al español, ahora los tradujimos vía estos generosos hablantes a otras lenguas indígenas. Y justamente el día de ayer, con motivo del Día de la Raza, sacamos la segunda edición de estas traducciones. Entonces ya contamos con 14 versiones de distintas lenguas mexicanas de estos poemas, y bueno, pues es parte de este canto que le hacemos al Día Nacional del Cacao y el Chocolate. Gracias. Otra pregunta. Dice, ¿qué nivel tiene el museo en relación con otros museos que existen en el mundo? Este tipo que lo hace diferente. Y como aportación nos está compartiendo que su abuela materna toda su vida se dedicó a vender chocolate y que ella misma lo hacía en su metate en el Istmo de Tehuantepec. A ella la conocían como Julia la Chocolatera. Esto nos lo está compartiendo. Pues gracias por compartir este dato tan precioso, y si pudiera acercarnos la persona que hace la pregunta, acercarse al museo para que pudiéramos nosotros a la vez compartir la historia de su abuela, pues quedaríamos muy, muy agradecidos, pensando en el Istmo de Tehuantepec y en pues toda la riqueza cultural. Nosotros somos nada más que una vía de comunicación de todo lo que ha sucedido y sucede en México, ¿no? Entonces, pues mucho le agradeceremos si se acerca con nosotros y nos brinda pues esta historia tan fantástica. En el sentido de museos de otros lados del mundo, bueno, desde luego hay.
esta tendencia de los museos del chocolate y de alimentación en general, pues de la última década o 2 décadas, es muy reciente también. Hay en Europa sobre todo, y en México hay también otros 2 museos del chocolate, y cada uno tiene su personalidad, no es que hay uno mejor que el otro, y su personalidad y su lugar. El valor del nuestro, pues yo diría, más que nada es que estamos en la Ciudad de México y que estamos en México. Entonces, precisamente como recibimos esta mención de Julia, la chocolatera del Istmo de Tehuantepec, pues se van sumando todo tipo de acciones y de conocimiento que enriquecen el acervo de mucho Museo del Chocolate. Por otro lado, pues nos hemos enfocado en ser muy abiertos y también en mantener estilo conductor del arte y el arte contemporáneo. Entonces, creo que eso lo vuelve interesante en el sentido de que pues constantemente se está renovando el movimiento del museo. Pero bueno, pues nuestra mayor bondad es estar en México. Perfecto, gracias. ¿Tiene costo la entrada al museo y cuáles son los horarios del mismo? Gracias. Estamos abiertos pues desde hace mucho tiempo y ahora nuevamente volvimos a abrir nuestro horario original, que es todos los días de la semana. Ahorita con la contingencia estamos de 11 a 4 de la tarde, con todos los protocolos sanitarios. Pedimos que no lleguen, que vayan entrando en grupos de 2 en 2, a pesar de que pudieran haber grupos más grandes, y cada 15 minutos. Entonces, hasta ahora ha fluido bastante bien. El costo es de 50 pesos para estudiantes, adultos mayores, docentes, y 75 pesos para público general. Perfecto, muchísimas gracias, arquitecta. De hecho, aquí le están dejando muchas felicitaciones, que una excelente presentación, que realmente nos llevó como un gran viaje. Y la persona que está compartiendo lo de su abuelita dice que por favor le comentemos que es Irene Licona, que usted la ubica. Claro que lo ubico muy bien, Irene, muchísimo gusto, y pues ojalá nos veamos. Por favor, vamos a tomar una taza de chocolate en el museo, y claro que la ubico. Me da muchísimo gusto saludarte, Irene. Gracias. Licenciada Mónica, serían todas las preguntas. De ahí en fuera son puras felicitaciones, arquitecta. Muchísimas gracias. Pues al revés, yo agradecida de que hayan escuchado. Pues sí, Ana Rita, la verdad debo de decirte que has tenido todo un éxito porque en Facebook nos están acompañando ya cientos de personas. Entonces, la verdad es que creo que es algo muy interesante. Nos has llevado, como te dije, a un recorrido maravilloso. Tenemos muchísimas ganas de poder ir a visitar el museo. Yo me apunto, ya te dije que soy una chocoladicta. Y no tengo ni siquiera pena en reconocerlo. Me encantan todos los tipos de chocolates, entonces desde el simple olor te va cautivando, ¿no? O sea, cuando abres un chocolate, cuando te sirven un chocolate y empiezas a olerlo, ya es la mitad de la experiencia, casi. Entonces, todos están diciendo, ya quiero ir, ya se me antojó. Entonces yo creo que vas a tener un poquito de más demanda del museo en los próximos días. Pues estaríamos agradecidísimos y de veras cordialísimamente invitados a todos. Claro que sí. Pues no me queda nada más que agradecerles como siempre a todos que nos hayan acompañado, agradecerte a ti, Ana Rita, que ha sido excelente, pero excelente comunicadora de lo que es el chocolate y de la importancia del chocolate. No sé, Sara, si quieras decir algunas palabras. Gracias, Mónica. Pues agradecer mucho a la arquitecta Ana Rita. Excelente su presentación, como ya bien lo dijiste, y darle las gracias a todos los asistentes, invitarlos a que nos acompañen nuevamente el siguiente martes con el Museo de la Acuarela. Y bueno, pues realmente esta presentación la hemos disfrutado todos. En lo particular, cuando he tenido la oportunidad de ir al Museo del Chocolate al Mucho, he disfrutado mucho de comprar en la tienda y en la fonda. Los invito a todos a que visiten el museo, a que a lo mejor a través de la arquitecta Ana Rita puedan tener alguna visita guiada, que la puedan consultar, que asistan a los talleres, pero también que visiten la página web
donde van a encontrar mucha información muy interesante, incluyendo lo que es un recorrido virtual y unos poemas muy interesantes que aquí nos compartía hace un momento la arquitecta. Están todos invitados, ha sido muy inspirador, muy educativo y pues una muy buena promoción para el museo. Muchas gracias. Y pues la Ciudad de México los invita a través de la Secretaría de Turismo a que sigan visitando y conociendo los grandes museos hermosos, bellísimos que tiene la Ciudad de México. Muy bonita tarde a todos. Muchas gracias, Mónica Duish, como siempre. Y nuevamente, gracias, arquitecta Rita. Muchísimas gracias a ustedes, Sara y Mónica. Saludos a todos. Gracias. Yo creo que ya nada más me resta despedirnos con el video para que terminen de inspirarse. Así que nos despedimos ahorita. Les damos las gracias. Los invitamos mañana a viajar por Manzanillo. Todos los que estén interesados, mañana a las 11 de la mañana vamos a tener una capacitación sobre el destino de Manzanillo. Así Perdón, licenciada, es el día jueves. Perdón, es el jueves. Sí, ya, ahora auténticamente no sé en qué día vivo. Gracias, Ivonne. El jueves a las 11 de la mañana los invitamos a la presentación de Manzanillo y por lo pronto nos despedimos y les dejamos el video para que ustedes puedan sentir, conocer y ver el museo. Muchas gracias a todos. Después del video estaremos terminando la transmisión. Muchas gracias.